Aquí comienza Vamos al Punto, un programa del Ministerio Punto de Encuentro. Te invitamos a compartir un tiempo de reflexión, palabra y aliento. Vamos al punto, con la certeza y la convicción de lo que no se ve, pero se espera. Las situaciones que vivimos a diario, lo natural, muchas veces hace que nos olvidemos de esa promesa de Dios que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hay situaciones que parecen adversas. Hay veces que hasta parece que Dios mismo está en tu contra, pero Él está con nosotros. Así es. Él está por nosotros. Y lo importante, Yamile, es que no dejemos de anunciarle a la gente y de recordarle de que Dios siempre está presente. Dios siempre está en nuestro día a día, en nuestros minutos, cada instante. Y aún dice la Biblia que cuando dormimos, Él no duerme, sus ojos están abiertos sobre nosotros, ¿verdad? Y creo que este es el tiempo donde se tienen que levantar hombres y mujeres a recordar esto. Parece algo tan sencillo y tan básico, pero las realidades y la cotidianeidad a veces impide que nos demos cuenta de eso. Mateo 28:20 dice que todos los días el Señor estará con nosotros, ¿verdad? Lo que pasa es que muchas veces las situaciones que vivimos a diario, lo natural, muchas veces hace que nos olvidemos de esa promesa de Dios que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Muchas veces la situación que nos apremia, el problema, la crisis, los comentarios de la gente, de los noticieros, hablan muchas veces más fuerte que cada una de esas promesas que tenemos de parte de Dios en la Biblia. Entonces yo creo que es bueno recordar en este día que el Señor está y está en control de todo. Está, como decías vos recién, en cada minuto, aún en esos que nos parecía estar solos, en medio del desierto, en medio de la tempestad, pero Él estaba ahí. Muchas veces en el momento y en la persona que menos creíamos, pero Él estaba ahí detrás de eso. Es que una de las estrategias del infierno es confundirte. Exacto. Vos fíjate que en el huerto de Edén viene Satanás, personificado en la serpiente, y confunde a la mujer. Dice, con que Jehová os ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer dice, no, dijo que de todo sí, pero de la ciencia del bien y el mal. Y empieza una confusión y una conversación. Y cuando nos confundimos, todo nuestro sistema de creencia se pone en riesgo. Entonces, como decís vos, hay palabras, hay situaciones, pero ¿sabes qué, Yami? Lo que se denuncia, lo que se pone en evidencia, carece de poder. Uh-huh. Todo lo que se oculta se hace poderoso en el anonimato, se hace poderoso cuando se lo oculta, pero lo que se evidencia, por eso dice la Biblia que toda acta que nos era contraria, el Señor la expuso en la cruz. Y yo creo que este tiempo es tiempo de poner en evidencia al enemigo, de levantar una voz, de decirle a la gente, Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Hay situaciones que parecen adversas. Hay veces que hasta parece que Dios mismo está en tu contra, pero Él está con nosotros. Así es. Él está por nosotros. Entonces, quizás, si no lo notamos, si no nos dimos cuenta, si quizás, ¿cuántas veces hemos preguntado nosotros mismos, ¿dónde estuviste, Señor? ¿Dónde estabas, Señor? ¿Dónde estás? Y Dios siempre está ahí. Él siempre está ahí. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Hasta el fin. O sea, cuando el mundo deje de ser mundo, ahí podemos dudar o llegar a pensar de que el Señor no estará con nosotros. ¿Dónde estará el Señor? Presidiendo la mesa, al frente de la mesa, recibiéndonos, preparándonos para entrar a su morada, recibiéndonos con esa mesa de la cual habla David, que mientras estamos en angustia, la mesa se va preparando. Así es. Por eso creo que este es el tiempo de levantarnos y ser la voz
que clamen los desiertos, que digan los desiertos, viene algo nuevo. ¿Te acordás cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Detrás de mí viene uno. Qué bueno eso, saber que detrás de los pasos de un abridor de brechas, de un hombre, de una mujer que se atreve a hacer la voz en un desierto, viene uno. Detrás de los pasos del que se para en una familia y dice, yo sé que Dios va a cambiar esto. Detrás de los pasos de una mujer que dice, mi matrimonio se va a restaurar. Detrás de los pasos de una mamá que dice, mis hijos serán restaurados y serán liberados. Detrás de los pasos de un pastor que pide por la iglesia, que pide por los hijos que no se comprometen, que pide por los que lo dejaron, que pide por los que lo traicionaron. Detrás de los pasos de una voz que se levanta en medio de un desierto, viene uno que desata fuego y desata poder. Qué bueno eso. Qué bueno que en este tiempo podamos levantarnos como esa voz. Que Dios nos dé la gracia, que el Señor nos dé la fuerza, que el Señor nos permita tener la palabra justa para hacer esa voz en el desierto. Ser, como dijo alguien por ahí, la voz de lo que hoy no tienen voz. Exacto. Hay mucha gente, pastora, que está esperando ver ángeles. Y los ángeles se ven todos los días. Exacto. Los ángeles se ven todos los días. Cuando caminamos, cuando cambiamos de dirección y vamos para donde no íbamos y decimos, ¿cómo terminé acá? Quizás un ángel te desvió el camino y te sacó del lugar donde te esperaba una desgracia, una tragedia. Ahora, sabes que nosotros por experiencia, y tenemos experiencias para contar, en los momentos de mayor dificultad es cuando hemos visto al Señor. Siempre. Hemos vivido momentos que los podríamos recordar ahora, donde te sientes solo, donde la noche se hace más larga, donde las noches se hacen eternas, donde parece que el día nunca va a llegar. Pero hay un momento que Dios se manifiesta. Sabés que te escuchaba hablar y no podía evitar pensar en Agar, porque muchas veces la angustia que nos provoca una situación hace que no podamos ver la solución a nuestros problemas, ¿no? Y muchas veces esa angustia nos turba de tal manera que nos entregamos a la situación y nos olvidamos que el Dios de la promesa, el Dios que prometió una vez y que nos dijo que algo grande vendría, que Él nunca nos iba a dejar, sigue siendo Dios y está sentado en el trono. Somos nosotros los que le damos lugar a que la situación nos afecte de tal manera que creemos que estamos solos. Y esta mujer dice que ya en una oportunidad en el desierto Dios le había hablado cuando su hijo estaba en su vientre y le había prometido que sería una gran nación. Pero tiempo más tarde, cuando ella vuelve a ser lanzada al desierto, pero ya no por voluntad propia, sino porque aquel hombre que la había embarazado le da un odre, le da pan y la saca. Y dice que era tan la angustia que ella no veía futuro. ¿Y sabes cuánta gente hay hoy que no ve futuro? ¿Cuánta gente hay hoy que se ha olvidado de lo que Dios le ha prometido? Esa es la palabra, olvidarse. Porque Agar se olvidó del encuentro. Fíjate que se olvidó del encuentro con Dios. Exacto. Yo creo, siempre lo digo esto desde el púlpito, que si la mitad de las personas que han visto milagros, que han recibido toques de parte de Dios, si la mitad de esas personas permanecieran, no nos alcanzarían los templos. Exacto. En nuestra vida de cristianos, ¿cuántos milagros vimos? ¿Cuánta gente vimos ser liberada? ¿Cuántas palabras proféticas sobre tantas personas hemos visto? Y hoy no sabemos ni dónde están, ni qué están haciendo, ni qué es de sus vidas. Porque la perseverancia, dice la Biblia que el Señor guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. La constancia,
y sobre todas las cosas, ser vencedor en la batalla de la mente contra la fe, de la fe contra la mente. Exacto. Entonces, ella se olvidó. Se olvidó. Y vos fíjate, pastora, que ya Dios tenía un plan con ese bebé desde antes de su nacimiento. Había una promesa, porque Dios le dijo, volvete al lugar de donde saliste porque yo tengo planes con lo que hay en tu vientre, ¿no? Y cuando Dios tiene planes, no hay nada que pueda meterse en el medio para abortarlo. Muchas veces es nuestra insensatez, ¿no? Porque empezamos como a querer naturalizar las cosas. Y allí dice que ella, vos fíjate, entregó, dice que cuando se le terminó el pan y el agua, dejó al niño como a distancia de un codo y al muchacho, ¿no? Y allí se entregó, porque dice que no quería ver cuando se muriera, cuando Dios le había prometido vida. No solamente le había prometido vida para ese muchacho, sino que de él vendría una nación. Claro. Entonces vos fíjate cómo nos ensordecen los problemas, nos ensordecen las situaciones, nos ensordecen la ausencia de resultados. Pero yo creo que vos hablabas de ángeles hace un ratito y dice que fue un ángel el que le habló y le dijo, ¿qué tienes, Agar? ¿No? Y cuántas veces, ¿no? El Señor nos hace esa pregunta, ¿qué tienes? Y yo, ¿sabes que cuando leo esa pregunta siempre digo, me estás diciendo que tengo en la cabeza para pensar esto, para pensar aquello, cuando me has prometido otra cosa? Y yo no tengo que ver mi realidad, sino el futuro de gloria que me has prometido para mí y mi casa. Y son tantas las enseñanzas que nos da esta historia que estamos compartiendo, que lo primero que el Señor le dice en el primer encuentro, vete a una casa y sujétate a la autoridad de una casa. Porque le dice, vete, vuélvete y estate sujeta a la mano de tu señora. Estate sumisa a la mano de tu señora. Y cuando sale de la casa, es enviada por el padre de la casa. Claro. Y el padre de la casa le pone pan y odre. Sí. Y cuando se terminan los recursos humanos, ahí aparece lo de Dios. La provisión divina. A veces, pastora, es necesario que lo humano desaparezca, que se terminen todas las posibilidades, que no haya lugar para que nadie diga jamás que no fue Dios. Amén. Por eso, en el diagnóstico, las enfermedades, cuando nos mencionan algunos diagnósticos, empezamos a orar, a declarar, y parece que Dios no escucha. Y cuando se llega al punto límite, es ahí cuando Dios interviene. Porque Dios siempre tiene un plan. Dios tenía un plan. Vos fíjate que si Ismael se moría, como su mamá creía que se iba a morir, iban a pasar dos cosas. Dios iba a quedar como un mentiroso, porque Dios le prometió que tendría una nación. Iba a pasar lo siguiente. José no iba a tener quien lo lleve a Egipto, porque fueron los ismaelitas los que llevaron a José a Egipto. Y si José no llegaba a Egipto, en medio de su crisis personal, en medio de su crisis familiar, si un ismaelita descendiente de este muchacho no lo llevaba a Egipto, las naciones no se salvaban. Amén. Y hoy no tendríamos de qué hablar, ni tendríamos que contar de un Israel que Dios libró con poder y ha prometido librarlo por siempre. Y porque una mujer, en el último momento de su desesperación, decidió creer a Dios. Amén. Y vos fíjate que dice, y parece que pasara por, así desapercibido, por alto, pero dice que después de esta palabra, la mamá tomó al muchacho, creció, se fortaleció, y dice chiquitito ahí, y Agar le buscó esposa. Y fue tirador de arco. Fue tirador de arco, ¿sí? Y Agar le buscó esposa, y de sus lomos salió una nación. Tal cual. Entonces,
Dios siempre está. Dios Dios siempre. está en los detalles. Siempre. Yo he aprendido esto y cuando digo yo he aprendido esto, vos sos parte de eso, porque más de la mitad de mi vida la hemos compartido juntos. Hemos aprendido que Dios está en los detalles. Siempre. Siempre. Amén. Aun cuando no entendemos, Dios está en los detalles. Sí, sí. Por eso creemos que hay una voz que se tiene que levantar, creemos que hay una palabra que tiene que sonar. Por eso, los martes de julio vamos a entrar hasta tu casa y hasta donde te encuentres para recordarte esta palabra y estas palabras de parte de Dios. Vamos al punto, será la excusa por la cual te diremos antes, durante y después de cada programa, Dios está en control de todas las cosas siempre. Y siempre Dios tiene un plan. Y las indetenibles, prepárense porque también viene un espacio para nosotras. Esto fue Vamos al Punto. Gracias por estar del otro lado. Hasta nuestro próximo encuentro.